Bienvenidos a una nueva sesión de Contame sobre vos en Entretiempo Exclusivo. Después de mucho tiempo regresamos a una entrevista y de qué mejor manera el Tata Martino, un grandísimo jugador y un grandísimo técnico. Un gusto enorme tenerte acá, Tata. Hola Bruno, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias. Primero te quiero hacer preguntas relacionadas con vos como futbolista. Si bien mucha gente te recuerda como un excelente DT, también tuviste un gran paso como futbolista. Y para romper el hielo rápido, quiero que me describas al Tata Martino jugador en una sola palabra. Ahí, de una. Eh, uf, en una sola palabra es difícil. O dos, tres, como vos Te quieras. voy a desarrollar, sí, un poquito más. Yo era un jugador de muy poco despliegue y con muy buena técnica. De alguna manera en aquella época podía permitirse un equipo tener un jugador de esas características. Y en el día de hoy sería mucho más difícil, ¿no? Con un fútbol más, donde hay un compromiso tan importante de todo un equipo, a mí me hubiese costado demasiado, ¿no? Vos que supiste jugar en esas épocas, una época realmente gloriosa del fútbol argentino, quiero que también te voy a hacer una pregunta en cuanto a fútbol general. Quiero que me hagas una comparación según tu punto de vista, tu análisis sobre el fútbol de antes con el fútbol de ahora. Si bien ya sabemos que hay muchos avances tecnológicos, Sí. juegos, me gustaría saber si había más valores antes, si se perdieron valores, si se sumaron valores en la actualidad y en general. Bueno, yo soy de los que piensa que a medida que el fútbol va evolucionando, la capacidad de los futbolistas también lo hacen, ¿no? Es cierto que cuando empezamos a tener una determinada edad, añoramos todo lo pasado, pero creo que lo añoramos no solamente por el fútbol, sino por la vida. Y la realidad es que había en aquella época una gran cantidad de jugadores importantes, con muy buena técnica, había muy buenos equipos, se sostenían en el tiempo esos equipos. Vos mismo lo supiste vivir en ese nivel que tenía jugadores como Claro, claro. Piero Gamboa, Scoponi, Alfredo Vélez. Y inclusive el anterior, Martino. con Alfaro, con el Yaya Rossi, Sí. bueno, con el Flaco Taylor, con Pautazo. La realidad es que el fútbol después evolucionó mucho en la parte física, en la parte de información. Por ahí en aquella época no teníamos tanta información, era más adoptar una forma de juego y llevarla adelante. También es cierto que era muy difícil que los jugadores argentinos tengan espacio en el fútbol internacional. Había limitantes, los equipos europeos en líneas generales tenían 2 extranjeros por equipo, era muy difícil acceder a esos lugares, lo hacían solamente los que eran realmente mejores, y entonces por consiguiente la mayoría de esos jugadores quedaban en el fútbol argentino. Entonces hay equipos en la década del 80, que es la que básicamente me tocó jugar a mí. Había equipos que vos al día de hoy te lo acordás de memoria, como Independiente, como Estudiante, como Argentino Junior, como River, como Newell's, como Central, como otra vez River. Es decir, en cada año Ferrocarril Oeste. Ha Copa habido Libertadores. equipos. Si no me equivoco, corregime si me equivoco, entre el 83 y 84 jugó ¿Quién? Ferro, Libertadores. Claro, Ferro en los inicios de los 80 era un equipo terrible. Básicamente el Ferro de Grigol era un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, qué sé yo, en esa época Adolfino Cañete, el Beto Márcico, los hermanos Barregui, la verdad que eran jugadores espectaculares. Sí, fue una buena época. Donde paradójicamente a lo mejor no había tanta cantidad de gente en los estadios como se ve en el día de hoy. Pero la realidad es que, bueno, fue los años 80 fundamentalmente, para mí fue una etapa
donde se veía equipos, la verdad que muy importantes. Bien, y ahora volviendo un poco a lo que vos eras como jugador. Mm, Suponete que hay una máquina del tiempo mm. y el Tata jugador se cruza con el Tata DT. ¿El Tata jugador entra de titular en un equipo del Tata director técnico basándose en el fútbol de la actualidad? Bueno, a lo mejor con algunos condicionamientos, habría que acomodar un poco el equipo, ver en qué lugar me hubiese ubicado. A ver, yo lo que creo es que cuando un futbolista tiene buena técnica, está bueno perder un tiempo más con ese tipo de jugadores, ¿no? Sí. Después lo que tenés que armarte es de paciencia, para poder llevarlo adelante, ¿no? A los entrenadores con los jugadores que tienen poco despliegue se nos acaba mucho más rápido la paciencia a lo mejor que con otros, pero bueno, a lo mejor hubiese encontrado lugar. De hecho, bueno, aquellos técnicos que yo tuve en los 80 y los 90 siempre me encontraron en un lugar, así que bueno, supongo que yo también lo haría conmigo mismo. Y ahí, ya que estamos hablando de directores técnicos, vos en tus inicios como DT, ¿qué técnico tenías allá arriba que usabas de referencia como ejemplo para implementar en tu manera de dirigir? ¿Cuál técnico te identificaba básicamente en tus inicios? Lo que pasa es que yo viví una época básicamente en Newell's, donde nosotros tuvimos más o menos, a grosso modo, 4 técnicos en 12 años. Mirá, Si vos pensás que yo tuve una carrera de 16 años, tener 4 en 12, la verdad que es un milagro, ¿no? Al día de hoy nadie podría imaginarse, por lo menos no en Argentina, ¿no? Eh, Obviamente nosotros somos un grupo y hablo de la camada del 80, no de la del 90, donde aparecen Pochettino, Gamboa, Franco, Berizzo, Saldaña, que estuvimos muy marcados por el Indio Solari y por José Yudica. Evidentemente nosotros somos de esa camada, y algunos de ese grupo tuvimos la suerte de después tenerlo a Marcelo Bielsa, ¿no? Entonces ahí hay un combo en el inicio a Juan Carlos Monte, que prácticamente fue el que nos dio la posibilidad de empezar a tener una carrera en primera división, o sea, técnico importante, muy importante en la historia y en la vida de Newell's, pero siempre, bueno, cuando son tan pocos en tantos años, obviamente después nos tocó tener a Eduardo Manera, un gran tipo, a Patricio Hernández en Lanús, mirá. a Luis Cubilla, que me hizo debutar en primera, pero bueno, en los 12 años más importantes de mi carrera, tener 4 técnicos nada más, bueno, para nosotros fue muy, muy valioso porque los periodos se extendían demasiado, los periodos de cada entrenador casi llegaban a los 3 años. No es muy común ver eso hoy en el fútbol argentino, como te decía antes. Bien, exactamente, totalmente. Hoy se ve mucho que, mirá, un claro ejemplo es el de Boca Junior, que tiene entre DTs interinos o que duran hasta tan solo 6 meses. En los últimos 3 años, no sé cuántos DT habrá tenido Boca, pero No, bueno, pero no sé eso mucho. se extiende a todos los equipos, ¿no? Porque también hay una gran impaciencia de parte de la gente. Sí, yo cuando llegué hace unos días a Rosario, me junto con mis amigos, veo el fútbol argentino desde Estados Unidos Sí. y un poco en broma, un poco en serio, digo, de 30 equipos hay 28 hinchadas que gritan que se vayan todos, entonces solamente se conservan 2 equipos que seguramente son los que tienen la posibilidad de salir campeón. El resto la pasa mal, hay una gran impaciencia y evidentemente esto no veo que tienda a cambiar. Por consiguiente, los procesos pueden ser un poco más largos siempre que estén atados obviamente, a coherencia de la dirigencia, pero fundamentalmente a resultados. Bien, y esto me abre a una pregunta más que nada para analizar un poco lo que es el contexto.
que vos te tomaste ese desafío, porque vos venías de hacer un excelente trabajo con Paraguay, llegando hasta los cuartos del final del Mundial 2010, que bueno, perdieron con la campeona del mundo, con España, que tenía un equipazo, pero que fue un partido bastante polémico, le dieron una repelea básicamente. Al año siguiente con Paraguay también llegaste a la final de la Copa América, pero después te tomaste el compromiso de agarrar un fierro caliente con Newell's, que estaba complicado con el descenso, y lo supiste sacar adelante. Justamente lo que me estabas diciendo antes, que es tan difícil por lo exigente que son las luchadas, por lo impaciente que son, vos te tomaste el desafío por el Club Gamás. Sí, independientemente de mi vínculo con Newell's, en líneas generales, cualquier equipo que uno tome en Argentina sabe que el tiempo es demasiado corto. Para una persona que por ahí tiene un vínculo muy fuerte con un club, ese tiempo de paciencia se puede extender 3 o 4 partidos más, Sí. pero el hoy, el resultado, lo que sirve, tiene un espacio demasiado corto y no entiende de vínculos, no entiende de sentimiento, no entiende de pasado, no entiende de historia, no entiende de nada, entiende solamente del resultado, del hoy. Me perdés Este, muchos valores. y hay muchas cuestiones que nosotros la vemos en el día a día. Hemos visto entrenadores que han hecho campañas probablemente las mejores de la historia en un club y también se tienen que ir ante los malos resultados. Es decir, cuesta mucho sostenerse, obviamente esto pasó siempre, pero no con la prontitud, no con la histeria que se hace y que se vive en Argentina en estos tiempos. Bueno, ya desde hace bastante tiempo, ¿no? No, por eso te digo que vos tuviste cierto compromiso, un compromiso muy grande, que primero ya lo estaba salvando el descenso. Creo que del primer campeonato que tuviste vos, si no me equivoco, quedaron sextos. Uh-huh. Exacto. Luego al año siguiente se sumaron ídolos y grandes referentes como el gringo Heinze, Nacho Escoco, que la rompió. Yo vi videos que metió una banda de goles entre el torneo del 2012 y 2013. Y bueno, lo que fue Maxi. claro, la vuelta de Maxi Rodríguez, que tenía un año más con el Liverpool. Y bueno, Sí, la verdad que lo de ellos fue muy valioso porque estaban todos bajo contrato, pudiéndose quedar en la alta competencia y todavía obviamente en plenitud, ¿no? Pero a ver, también sobre esto hay algo que decir para que de pronto, pues si no parecen acto de demagogia y que después se utilizan para comprometer a otros jugadores o a otros entrenadores que no lo sienten de la misma manera. Y la realidad es que nadie está obligado a hacer esto. O sea, cada uno lo hace como lo siente. Nadie le debe nada a nadie. Si en algún momento entienden que tienen algo para aportar y tienen ganas de pegar la vuelta, y sobre todo lo tienen hablado con la familia, porque también las familias sufren este tipo de situaciones. Aquel que entiende que lo quiere y lo puede hacer, lo hace, y el que no lo hace también está bien. Cada uno es dueño de su vida, nadie tiene una obligación de provocar este tipo de regresos, ¿no? Así que está bueno cuando sucede, la gente lo disfruta, el equipo, el club lo disfruta, pero nadie tiene que sentirse, y mucho menos los que estamos afuera, tenemos el derecho de decidir por la vida de cada uno de los profesionales, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso, lo que remarcabas vos es totalmente valioso, porque los tres venían en un grandísimo nivel y Uh-huh. vinieron para ayudar a Newell's, que después tocaron el cielo, saliendo subcampeones del torneo 2012. Luego en el 2013 salieron campeones y llegaron hasta una semifinal de Copa De Libertadores. Coca, sí. Sí, fue una etapa linda, la verdad que una etapa linda donde había también un buen desarrollo futbolístico, la gente estaba muy entusiasmada, fue una buena época, la verdad que ni en sueños uno podía imaginarse
que se podíamos lograr no solamente objetivos deportivos, sino también la satisfacción de ofrecerle un producto a nuestros hinchas que le gustó y con el que se sintieron identificados, ¿no? Bien. Y ahora saltando un poco lo que fue tu etapa en Newell's, tanto como jugador y como director técnico, que realmente tuviste en etapas maravillosas, analizando tanto contextos, situaciones, con gente que te tocó compartir plantel también. Ahora quiero ir un poco al Tata Martino internacional, donde vos fuiste, donde sos actualmente DT en la MLS, que supiste llegar a Estados Unidos. Totalmente un ambiente tranquilo en comparación del fútbol argentino, primero principal. Yo siempre digo que es un lugar donde puedo trabajar de entrenador y tener una vida normal. A mí a esta altura de mi vida me parece algo valioso, algo importante. Es cierto que a veces uno va en busca de más adrenalina y cuando estoy y tengo ganas de hacerlo, lo hago. He encontrado un buen lugar para desarrollar un trabajo en Estados Unidos. Esta es la tercera vez que tengo un proceso allá. Y la verdad que me gusta, lo disfruto. Disfruto mucho el día a día, disfruto mucho el hecho de poder preparar un equipo, de instalar una idea y de no tener el apresuramiento de pronto que existe en otras partes del mundo, ¿no? Así que, bueno, es un lugar que lo valoro demasiado. También dirigiste el Inter de Miami de Lionel Messi, algo que estaba viendo en otra entrevista tuya, Diego, perdón, que el Inter de Miami llegaron muchas estrellas, entre ellas Jordi Alba, Sergio Busquets, y que ya había muchos pibes del club o que recién estaban debutando en primera. ¿Cómo supiste gestionar ese vínculo dentro del vestuario? Bueno, igual había, si bien Inter con la presencia de Leo, obviamente ya no es un club similar al resto de los equipos de la MLS, ya se había transformado en un lugar con mucha exposición pública, como todo lo que sucede con él y alrededor de él. Nada, eran chicos que yo había conocido etapa anterior en Barcelona. La verdad que trabajamos un año y medio con mucha comodidad, con mucho compromiso de parte de ellos, con mucha colaboración. Crecieron también muy bien los pibes jóvenes, como decís, no solamente los pibes jóvenes que venían de la academia del club, sino también los chicos jóvenes que llegaron al club, como el caso de Diego Gómez, como el caso de Tomás Avilés, como el caso de Federico Redondo, como el caso de Farías. Bueno, la verdad es que fue una muy buena etapa donde también ayudamos un poco a seguir creciendo al club. Hicimos el aporte que correspondía para un club que llevaba en aquel momento apenas 3 años de vida, ¿no? De gestión. Sí, ahora te quiero preguntar acerca del MLS. Más allá de la llegada de Messi, que fue un boom para el fútbol, iba a decir americano, pero iba a quedar re mal porque es otro deporte. El fútbol estadounidense, se vio que el MLS está evolucionando mucho en los últimos años. Está haciendo una liga muy competitiva. ¿Y cómo me lo podés comparar con el fútbol argentino? Bueno, la verdad que se compite y se compite bien. Incluso fueron al mundial de clubes y la verdad es que estuvieron a la altura de ese torneo. Respecto al fútbol argentino, bueno, lo dicho, respecto a lo que sucede afuera, de la tranquilidad, digamos, que rodea a todo lo que es el fútbol y el hecho de competir. Después, dentro de lo que es un partido, es muy físico,
no tan, a lo mejor no tan trabado como es el fútbol argentino, donde los equipos realmente compiten de una manera, se rebelan ante la superioridad de otros equipos. De pronto Estados Unidos, la Liga de Estados Unidos es más como las ligas europeas, donde el equipo chico se rinde a las figuras de los equipos grandes. En Argentina eso no pasa, por eso los últimos campeones no son los Sí. equipos grandes. Un Por claro eso ejemplo también es la Copa Argentina, que equipos de categorías claro, inferiores, claro. como Sí, el caso. porque la característica fundamental del jugador argentino es: mira, vengo a competir, si puedo ganarte mejor, y no te rendís de antemano ante la magnitud del rival que tenés enfrente y de los futbolistas que tenés enfrente. Entonces, esa es una característica muy particular del fútbol argentino. No solo eso no pasa en Estados Unidos, no pasa en España, no pasa en Italia, no pasa en Francia. Sí, un poco pasa en Inglaterra, donde a los equipos compiten más de igual a igual, los chicos con los que tienen las mejores figuras, pero en líneas generales es un atributo muy importante que tiene el fútbol argentino. Y después está la disparidad por ahí de una liga donde el presupuesto es más acotado. Entonces, cuando las contrataciones de los jugadores, que supuestamente son los mejores, los jugadores franquicia, los que vienen de afuera, los que vienen del fútbol europeo, los jóvenes que vienen del fútbol sudamericano, siempre están ligados al fútbol de ataque. Difícilmente vos hagas grandes contrataciones para posiciones defensivas. Entonces eso también se nota, es la diferencia de jerarquía entre los que te atacan y respecto a aquellos que te defienden, ¿no? En líneas generales también sucede mucho y por eso a veces se ven errores importantes en la parte defensiva de los equipos. Exactamente, muy buen análisis de lo que fue la comparación. Tenés un prestigio enorme para hablar. Se nota que sabes del tema. Obviamente que eso ya lo sabemos todos. Ahora quiero saltar a un segmento para preguntarte acerca de Lionel Messi, porque me da curiosidad. Vos lo supiste dirigir en 3 procesos, 3 ocasiones, en cuanto a Barcelona, selección argentina y como repasábamos recientemente en el Inter de Miami. Quiero que me digas qué fue lo que más te sorprendió de Lionel Messi en cuanto a la convivencia. Yo siempre digo lo mismo y creo que mucha gente lo resalta, ¿no? Lo que más sorprende de él no tiene que ver con lo futbolístico, porque lo futbolístico hace 20 años que lo venimos viendo en cada partido. Sí, no hace falta decir nada. Entonces, claro, todo eso que es muy difícil ver que lo exprese un jugador en 90 minutos, en él lo vemos con tanta continuidad que ya dejamos de sorprendernos. Yo lo que veo son dos cosas. Primero, la simpleza del día a día, la simpleza de compartir un vestuario, de tener una charla con el cuerpo técnico, con los compañeros, de un entrenamiento. Es decir, hay un tipo normal que juega excelentemente al fútbol, que tiene una familia, que tiene chicos, que comparte con ellos, que comparte con los compañeros. Es decir, un tipo con una vida estrictamente normal, que por otra parte es como debe ser, ¿no? Nosotros nos hacemos una idea de que, bueno, es Messi, juega tan bien que tiene que vivir como alguien diferente, y él vive como una persona normal. Eso creo que es muy importante. Y además, el hecho de cómo compite. Y el hecho de cómo compite no lo vemos tampoco, no es algo que dimensionamos estrictamente de los partidos, porque en los partidos también hace 20 años que lo vemos competir como compite, sino que también es algo que se puede observar en un entrenamiento. Entonces, la forma de competir en un juego, que a lo mejor es un juego de recreativo o un juego de calentamiento, y donde vos hay auxiliares que llevan una planilla y marcan los puntos, y él viene y por arriba del hombro le mira la planilla a ver si el equipo de él va arriba, va abajo. Es decir, esas cuestiones que vos la ves ligada más a alguien que empieza
y no a alguien que tiene la carrera que él ha construido, ¿no? Me parece que son las dos cosas que yo valoro, rescato, y son las que por ahí menos se pueden, están al alcance de la gente, ¿no? De que la gente pueda observar. Es competitivo hasta en el TDT, Messi. Ah, es terriblemente competitivo, sí. Sí, por eso digo que llama mucho la atención, inclusive lo de los entrenamientos. Recientemente te mencioné sobre lo de la selección argentina, también supiste dirigir, bueno, como mencionamos al principio de la entrevista, la selección de Paraguay, que hiciste un gran trabajo, repito, y hace poco la selección de México. Relacionado a eso, te quiero preguntar acerca sobre este mundial, que justamente se juega allá en Estados Unidos, un mundial distinto, ya que hay más selecciones, por lo cual hay un partido más, Sí. más viajes, un cambio totalmente drástico. Y vos, con tu experiencia, ¿cómo prepararías una selección para este mundial? Bueno, el hecho de que se extienda un poco más en el tiempo y con algún partido más no significa que cambie mucho me imagino yo, ni la logística, ni la forma de prepararlo, ¿no? Es decir, los clubes yo estoy observando que se empezaron a juntar alrededor de 10 días antes, empezaron a llegar los jugadores, los que se podían agregar antes se fueron agregando. Observo ciertas diferencias respecto a entrenadores que deciden dar una lista de 26 anticipadamente, otros que llevan más cantidad de jugadores y esperan hasta el último día que puedan tener posibilidades de evaluar si hay alguna lesión o algo que implique alguna modificación de último momento. Y después las cosas para tener en cuenta son las distancias. Evidentemente, las selecciones en estas circunstancias y los cuerpos técnicos eligen el lugar que quede más cómodo para trasladarse, por lo menos en esos 3 primeros partidos, porque después está todo sujeto al lugar donde vos quedás en tu grupo. A veces vos armás una logística pensando voy a estar solamente en este lugar, si ganamos el grupo seguimos estando acá, y a veces eso no resulta de esa manera, entonces salís en otra posición, te tocan grandes viajes, bueno, están los imponderables también que puedan suceder. Y bueno, nada, después veo un mundial donde, como en cada uno de los otros mundiales, donde en definitiva las sorpresas son en el inicio y a la hora de la verdad, los que llegan son básicamente siempre los mismos. Para vos, ¿cuáles son las tres candidatas en este mundial? Argentina, Francia y España. Yo vi el plantel de Francia, da miedo. Sí, en realidad uno puede imaginarse un equipo que cuando tiene la posibilidad de atacarte o de correr al espacio te puede hacer daño. También observo un equipo que tiene algunas dificultades para recuperar la pelota. Justamente a partir de tener casi 4 delanteros en ataque le cuesta un poco recuperar la pelota. Ayer estaba viendo el partido contra Costa de Marfil. Se perdieron. Perdieron 2-1. Sí, no significa mucho porque son partidos amistosos, con muchos cambios, pero de alguna manera en el juego vos empezás a observar algunas cuestiones donde vos ves los puntos fuertes de un equipo y a lo mejor algún punto débil que puedan tener, ¿no? Entonces, a lo mejor con equipos que sostienen mejor la pelota, como pueden ser España, como puede ser Argentina, a lo mejor les cuesta recuperar y entonces pueden llegar a sufrir, pero bueno, no por eso se la puede sacar de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Tiene una calidad de futbolista impresionante, ¿no? Bien, ¿y qué opinás de la convocatoria de los 26 jugadores para el Mundial? Más que nada un análisis. Bueno, la verdad que dar una opinión en línea general es muy difícil porque yo no estoy observando de ninguna selección detenidamente como hace un entrenador cuando te armás una lista de 40, 50 jugadores y empezás a observarlo detenidamente para llegar a la lista final. Yo creo que cuando uno da una lista, y sobre todo en aquellos lugares donde
eh, hay opciones donde se generan opciones importantes y hay variantes. Evidentemente en algún punto alguien no va a estar de acuerdo, algún jugador que sale va a generar una polémica, algún jugador que entra va a generar una polémica. Eso existió toda la vida. Se fue agrandando la cantidad de jugadores que van a la Copa del Mundo, ahora llegamos a 26 y aún así seguimos generando polémica respecto a alguno que no está o a alguno que debería salir, pero bueno, eso es algo que no se va a modificar. El día de mañana pueden hacerse lista de 40 jugadores y va a haber alguno que esté afuera que también va a generar polémica, así que Como el caso de Tuchel, que fue creo que el más revolucionario porque no lo convocó ni a Cole Palmer, ni a Maguire, ni a Phil Foden, que la gente dice, ¿cómo no lo van a convocar a estos jugadores si la están rompiendo? Y yo bueno, el DT por algo habrá hecho. Sí, en definitiva, yo no creo que haya, o sea, sí observo que los entrenadores podemos acertar y nos podemos equivocar. Sí. Claramente, el que más se equivoca tiene menos posibilidad de trabajo, el que menos se equivoca tiene más y mejores trabajos, pero la realidad es que no, en líneas generales no veo a nadie que conspire contra sí mismo, ¿no? Con lo cual, cada vez que hacemos una convocatoria, entendemos que es la mejor y la que cubre todas las necesidades que pueda haber en una Copa del Mundo, porque también es eso, cómo cubro todas las necesidades, y las necesidades van variando porque vos empezás en una fase de grupo donde podés perder algún partido. Hay, por ejemplo, en Sudáfrica, que vos mencionabas antes, España el primer partido pierde con Suiza, después fue campeona del mundo, o sea, en fase de grupo hasta el Mundial te permite algún error, y después entra en la fase de playoff, donde si ganás seguís y si perdés te vas a tu casa, donde vos tenés que cubrir todas las alternativas porque hay un alargue, porque vas perdiendo, porque vas ganando, porque tenés que jugar uno contra uno atrás porque te está yendo del Mundial y tenés que juntar delanteros. Es decir, los entrenadores van entrenando justamente todas las variantes de acuerdo a lo que pueda suceder, se van imaginando lo que pueda suceder en una Copa del Mundo, con lo cual lo tienen mucho más pensado que nadie, y a lo mejor la presencia, cuando uno hace una comparación de un jugador respecto a otro, a lo mejor hasta podemos coincidir, mira, el que se está quedando afuera está mejor que el que entra, pero a lo mejor el que entra reúne ciertos requisitos para determinado momento que no te lo da el que quedó afuera, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tenemos los entrenadores es que ese análisis que involucra gente, que involucra jugadores, no lo podemos hacer público. Entonces tenemos la voz un poco retenida respecto a dar explicaciones, porque estaríamos o hablando bien de uno o hablando mal de otro en algún punto, y entonces, claro, el periodista que sabe eso genera más polémica y las explicaciones no llegan porque en realidad estamos imposibilitados de dar esa explicación. Sí, totalmente, están con el cuchillo entre los dientes para... Sí, yo creo que saben de esa situación, ¿no? El hecho de poner y sacar jugadores, de ponerlo en el equipo y sacarlo, de ponerlo en una lista y sacarlo, implica explicaciones que en algún punto tienen características positivas para un jugador y para el otro tienen explicaciones negativas. Entonces, ningún entrenador está sujeto y con ganas de hacer públicas las deficiencias de pronto de un jugador, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa este año. Bueno, yo creo que nosotros tenemos motivos para tener expectativas, es decir, la selección, el rasgo importante, muy importante que tiene esta selección es que entre las competencias más importantes que se juegan, que evidentemente son las Copas del Mundo y después las Copas América, nunca ha bajado su nivel, no ha tenido grandes altibajos. Entonces, no tenemos ninguna información que nos permita pensar que no llegamos bien a esta Copa del Mundo. A lo mejor
Lo que sí puede ser una alerta es que hay una cantidad importante de jugadores con algunas lesiones, con algunas molestias, pero no más que eso, ¿no? Si se recomponen todos y están a disposición, tenemos fundamentos para ser positivos. Bueno, Tata, fue una entrevista realmente muy interesante y de corazón te agradezco mucho por esta oportunidad. Te mando un abrazo grande y vamos a ver qué pasa este año con el Mundial. Vamos a ver. La competencia más linda está por empezar, así que, bueno, estamos todos pendientes de eso. Y te agradezco por la nota y por tu amabilidad, Bruno. De nada, Tata. Bueno, esto fue el episodio 6 de Contame sobre vos en Entretiempo Exclusivo con Gerardo el Tata Martino. Te invito a seguirme en mi Instagram, Entretiempo Exclusivo _ para ver los clips y más. Nos vemos, gente.